Bien, muy buenas noches, jóvenes. Vamos a iniciar nuestra clase de hoy, jueves 24 de septiembre. Vamos a continuar con la temática que ya habíamos iniciado la clase anterior, que es el abordar lo que es una investigación, sus características, ¿no? Y hoy nos toca revisar un poco sobre lo que es el investigador. Voy a pasar a presentarles la pantalla. Una vez que terminemos estas diapositivas, las que vamos a ver el día de hoy, les voy a explicar cómo va a ser la dinámica de la evaluación de la materia la siguiente semana. ¿Listo? Entonces, vamos a avanzar hasta cierto punto y después vamos a conversar un poco sobre lo que va a ser nuestro examen. Bueno, entonces voy a presentarles la pantallita, les voy a compartir. ¿Me confirman que pueden ver, por favor? La clase anterior avanzamos hasta aquí. Hasta esta parte vimos, ¿no? La clase anterior, ¿me confirman? Sí, Lice. Entonces nos toca ver las características del investigador, o también lo habíamos visto ya. Creo que no, ¿no? No habíamos visto este tema. Bien, entonces, ya entrando a esto que son las características del investigador, ustedes se van a poder dar cuenta ya con la materia, en el proceso mismo, algunas particularidades, capacidades, habilidades que deben desarrollar en torno a lo que es el desarrollo de una investigación, ¿no? Y por lo tanto nos dice la teoría que la persona que va a realizar una investigación o un trabajo, un proyecto, debe tener ciertas características base para poder desarrollar esa actividad como tal. Entonces, por lo tanto, nos dice que debemos ser, ¿no? El investigador debe ser una persona que sea especialista en el campo del conocimiento donde se va a realizar la investigación. En el caso de ustedes, si bien no son especialistas, están iniciando el proceso formativo en lo que es en torno al turismo, están en un periodo de formación, de capacitación en esta área, entonces, pero ya tienen algunos conocimientos básicos, ideas sobre la cual ustedes van a ir desarrollando sus investigaciones. Por lo tanto, en este caso, la persona que va a estudiar un tema que es en el ámbito turístico tiene que conocer los componentes, los elementos, los factores que hacen a la actividad turística y por lo tanto puede ser sujeto de una investigación. También debe conocer el método científico. En torno a lo que es el método científico lo van a ir conociendo. De mi parte está el tema de brindarles todos estos conocimientos en cuanto a lo que son las metodologías, los métodos, los instrumentos que se deben utilizar, los procedimientos que se deberían seguir, digamos, en torno a lo que es la utilización del método científico, ¿sí? Otra característica del investigador es que debe ser creador. ¿A qué nos vamos con este tema de lo que debería ser creador el investigador? Es el hecho de que ustedes asuman y entiendan el hecho de que ustedes van a ser creadores de su proyecto de investigación desde el momento en el que van a empezar a planificar este proyecto, ¿no? O sea, es decir, desde el momento que van a crear o van a elaborar lo que sería su perfil de investigación, que es el plan de cómo van ustedes elaborar, van a seguir la secuencia para poder desarrollar la investigación como tal. Entonces, ustedes van a ser creadores, es decir, la redacción la tienen que hacer ustedes, los instrumentos los van a tener que crear ustedes van a tener que ser las personas que determinen qué metodología van a utilizar, cuál es el enfoque que le van a dar a la temática, por lo tanto van a ser creadores de su producto, es decir, de su proyecto o de su investigación. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Gracias, Ariel. Bien, entonces, otras características más que debería tener el investigador, dice que debe ser objetivo, debe tener un sentido claro de la realidad. Nos vamos a dar un break una vez que terminemos nuestra
nuestro examen, es decir, la próxima semana las actividades que vayamos a realizar, y les voy a explicar cómo se debería entender esta realidad que dice, ¿no? Cuando nos dice que debe ser objetivo, debe tener un sentido claro de la realidad, debe tener un entendimiento, nos está diciendo, de la situación en la que se vive en este momento, la situación en la que se encuentra un hecho, una comunidad, un problema que nosotros estamos identificando, entonces, y debemos entender tanto el hecho solamente de forma interna de esto que vamos a investigar, como también de los factores del alrededor, de externos, ¿no? Factores externos que van a tener cierta influencia en lo que vamos a entender como realidad. Ustedes han debido escuchar mucho sobre algún término que utilizan en la familia cuando dicen, tú no entiendes mi realidad económica es diferente a la tuya, tú tienes un trabajo seguro, yo no me tengo que buscar la vida todos los días, entonces mi realidad es diferente a la tuya, ¿no? Entonces vamos a poder identificar de que debemos tener un conocimiento, un entendimiento de las condiciones y características, no solamente de mi persona como investigador, que sería muy subjetivo si estoy pensando solamente en mis problemas, ¿no? Entonces, cuando dice que debemos ser objetivos y tener un entendimiento claro de lo que es la realidad, significa que debemos ver más allá, más del entorno. Esa es una característica que debe primar en lo que sería la capacidad, las habilidades de lo que es el investigador como tal. Debe ser también crítico, dice. Para ello debe tener en alerta su inteligencia contra la incredulidad, el sectarismo, los prejuicios. A veces nosotros, todos los seres humanos estamos sujetos a lo que son los prejuicios, es decir, entendimientos, conceptos, ideas que asumimos que son claras, que son reales para mí, desde mi punto de vista, ¿no? Que eso ya lo hace subjetivo. Ahí pierde el sentido crítico y objetivo de lo que podría ser el proyecto al estar armando una investigación solo desde lo que conoce, entiende y cree el investigador. Cuando debería liberarse todos estos prejuicios, estas consideraciones religiosas, políticas, hasta de hinchada, podríamos decirlo, liberarnos de todas estas subjetividades que nos caracterizan como personas, que cada persona tiene, ninguno está libre de estos elementos, y debe ser un poco más crítico para poder entender cómo se vive, cómo se entiende otras realidades, otras situaciones, ¿no? Entonces, por eso un investigador debe hacer uso de su inteligencia, porque no debe cerrarse solamente a sus creencias, ¿no? A sus verdades muy propias para poder realizar la investigación, sino tiene que alejarse, poner de lado estos elementos para poder desarrollar de forma efectiva lo que sería su investigación. El investigador debe ser constante, o sea, tiene que tener una voluntad tenaz, ¿no? Esto se va a notar desde el momento en el que ustedes digan, ay, no sé qué hacer. Bueno, en un principio nosotros podemos tener todavía la duda de qué temática abordar, pero cuando ya encontremos, por ejemplo, un foco, un elemento genérico, aunque sea de qué investigar, no podemos estar haciendo un cambio, no saltando de una temática a otra solo porque no estábamos seguros. Entonces, un investigador tiene que ser muy constante en el trabajo que vaya a realizar. Si estoy iniciando con una temática, si bien esa temática es muy amplia, muy general, entonces voy a ir trabajando algo un poco más específico, algo un poco más detallado de un aspecto nada más, y de esta manera algo que he iniciado debo darle continuidad. Entonces, en un proceso investigativo es preciso que el investigador sea constante, que no se dé por vencido rápidamente con su investigación, ¿no? Debe trabajar en equipo. Esto se ve más cuando uno está trabajando ya, está realizando investigaciones tal vez en parejas o con un equipo de trabajo que se ha conformado, porque puede ser una investigación multidisciplinaria. Para poder encontrar, digamos, resultados mucho más amplios en torno a ciertas situaciones, ¿no? Entonces, pero debes saber entender que es bueno trabajar en equipo o escuchar a los que saben más, dice, ¿no? En este sentido, o escuchar a los que saben más es poder, uno es respetando
y otro entendiendo que es una forma de ayudar o que puede tal vez las opiniones de otras personas, de otros expertos, tal vez de otros que tienen un conocimiento, un entendimiento más claro sobre esa situación que estoy investigando, que me puedan dar algunas recomendaciones, que me puedan dar alguna crítica que sea constructiva y entenderla de esa manera, ¿no? También el investigador debe ser honrado en su trabajo científico y no falsear los resultados, ¿no? En este caso, nos ha pasado, se hace mucho, tal vez ustedes en algún momento también lo han hecho, es el hecho de, por ejemplo, cuando nos dicen, van a hacer ustedes una encuesta, deben hacer por grupo 50 encuestas, ¿no? Y como yo en un momento voy a hacer mi trabajo, voy a ir a mi casa, voy a agarrar mis encuestas y las voy a llenar por mi cuenta, ¿no? Sin hacer realmente el trabajo. Y esa es una forma de ir direccionando los resultados, porque los resultados a los que voy a llegar no van a ser correctos, porque realmente no estoy realizando el trabajo, no estoy falseando los resultados. Otro aspecto que debe tener la ciencia al servicio del hombre y del bien, ¿no? No utilizar solo la ciencia, nos dice, solamente a beneficio personal, sino que todo aquel conocimiento, aquel desarrollo investigativo que se vaya a generar, debe tener un impacto para poder mejorar ciertas condiciones o para poder llegar a hacer generar un conocimiento que le dé a otros, no solamente un beneficio a mí, sino un beneficio a otros investigadores, a otras personas, a la comunidad, para generar cambios que estén dirigidos tal vez a algo positivo, a un mejor desarrollo, podría también tener ese enfoque, ¿ya? Los obstáculos con los que nosotros podemos encontrarlos en un proceso investigativo pueden ser las limitaciones personales, ¿no? En estas limitaciones personales pueden ser limitaciones, por ejemplo, de carácter fisiológico, ¿no? En el sentido de que pueda ser una persona que no goce de buena vista, no goce de un buen oído, ¿no? Un sentido acústico desarrollado, tal vez, que pueda tener algunos problemas motrices, ¿no? Para poder realizar estas actividades, ¿no? Y estos ya entrarían, por ejemplo, las limitaciones personales. Otro tipo de obstáculos se conocen como los socioculturales. Esto está en función, por ejemplo, de la forma en la que me he criado, ¿no? Lo que tengo de herencia en términos de relacionamiento, en términos de organización, en cuanto a lo que es la sociedad y a la cultura misma que caracteriza a mi persona o a la persona del investigador de forma muy precisa. Un ejemplo de ello, ¿no? Podría ser el hecho de que la persona, el investigador esté realizando un trabajo, sea tal vez cristiano, ¿no? Y que él haya optado por hacer una investigación o esté trabajando con un equipo haciendo una investigación en torno a lo que es un evento, una actividad que esté relacionado con lo que sería el catolicismo, ¿no? O sea, estudiar a ese segmento de la población con esa fe religiosa, ¿no? Entonces, en este aspecto, las convicciones del objeto de estudio que van a hacer un grupo o actividades en torno a lo que serían las creencias católicas me van a sesgar, ¿no? En torno a las creencias con las que está viniendo ya la parte del investigador que son cristianas, ¿no? O sea, que difieren y pelean mucho entre estas dos religiones, o sea, puede ser una parte de eso, ¿no? Tiene que ver con, por ejemplo, la parte de lo que es el género, con el tema de lo que es la migración, también la parte sociocultural, tiene que ver con investigaciones que tal vez estén relacionadas con la parte de la medicina, tradicional, los factores de educación, entre otros temas que tienen que ver con lo que sería la parte sociocultural misma que hace a las dinámicas de relacionamiento entre una cultura y otra, ¿no? Otro obstáculo podría ser el idioma, ¿no? También lo que son las herramientas tecnológicas. Un obstáculo podría ser el que el investigador tenga una memoria débil o que desconozca, ¿no? Las técnicas, es decir, que desconozca
herramientas, métodos, instrumentos de lo que es y técnicas de lo que es el método científico, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, que desconozca también algunas otras técnicas que tienen que ver con el hecho de la obtención de datos, que es la capacidad comunicacional que nosotros podamos desarrollar, el hecho de no tener el conocimiento de desarrollar una comunicación asertiva para poder obtener la información en el proceso investigativo, ¿no? Entonces ya esa sería, por ejemplo, un desconocimiento de técnicas en muchos ámbitos, técnicas en general, no solamente del método científico, sino también del quehacer de otros, del desarrollo personal, profesional de la persona, ¿no? Que pueda tener un carácter impulsivo, ¿no? O que le falten recursos también, ¿no? Recursos en términos en medios o económicos también para poder realizar esta investigación. El etnocentrismo, ¿no? El etnocentrismo es el etnocentrismo es una situación que se da entre lo que nosotros podemos considerar la cultura dominante sobre una cultura dominada, ¿no? En este caso, por ejemplo, cuando llegaron los españoles a las Américas, ellos vinieron con una postura y un enfoque etnocéntrico, es decir, cuando llegaron vieron a los nativos americanos como inferiores, como salvajes, y bajo la convicción, ¿no? Los españoles, estos colonizadores, de que su cultura, su idea de lo que es la civilización, los conocimientos, entonces ellos se determinan como lo que es lo correcto, lo que es lo bueno. Entonces ellos vienen con una noción de que las Américas, ¿no? Los nativos americanos son salvajes, entonces hay que dominarlos y hay que civilizarlos. Entonces los españoles o las colonias españolas se consideran una cultura dominante, es decir, nos están trayendo todos estos conocimientos, todas estas características, todas estas creencias europeas, españolas, a las Américas y van cambiando lo que sería van cambiando, civilizando, con la idea de civilizar, adoctrinar a estos nativos americanos para que dejen todas estas sus creencias, para que dejen todas estas sus costumbres, tradiciones, porque eso no corresponde, eso no es civilizado, eso es salvaje. Entonces, los nativos americanos se van a considerar como los dominados, ¿no? Entonces, por eso nosotros, el etnocentrismo es considerar a una cultura o tener un pensamiento en el que domina, está más generalizado, es por la población, por ciertas normas, por ciertas directrices, por ciertas estructuras que se van creando para poder dominar a otros. Entonces, las personas dominantes, ¿no? Que pertenecen a esta cultura dominante pueden desarrollar, si el investigador fuera de esta cultura dominante, de esta idea de que las personas, por ejemplo, del campo, en la actualidad son incivilizados, de que no conocen, no han aprendido, no saben de modales, entonces estamos siendo muy etnocéntricos, ¿sí? Es decir, estamos nosotros tratando de imponer con nuestra filosofía, en nuestra investigación, con nuestra filosofía de vida y nuestra filosofía de entendimiento de que eso es malo, entonces debemos liberarnos de estas características etnocéntricas, ¿no? Entonces el investigador no puede ser etnocéntrico cuando está realizando estas actividades en su proceso investigativo, o sea, debe liberarse de este elemento que es el etnocentrismo, ¿sí? El etnocentrismo tiene que ver con los valores culturales. Mis valores culturales me dicen que para generar desarrollo, por ejemplo, tienen que generarse sí o sí lo que son caminos, ¿no? Al asfalto, o cambiar, por ejemplo, la estructura, los modelos de cómo se va a enseñar, cómo se va a practicar la medicina. Entonces, todos estos valores tienen que ver con eso, ¿no? El etnocentrismo y los valores culturales, ¿no? Como dominantes. Debemos liberarnos, es un obstáculo. Si el investigador tiene este etnocentrismo muy presente en el proceso investigativo, puede generar un obstáculo en el desarrollo de su investigación, así que debe liberarse de estos prejuicios etnocéntricos también, ¿ya? Otro obstáculo es la subjetividad, es la valoración emocional, ¿no? Lo subjetivo es muy propio de cada persona,
tiene también que ver un poco con los prejuicios, con lo que su entendimiento emocional, el cómo debe desarrollarse, por ejemplo, ciertas dinámicas en cuanto a lo que es el relacionamiento de las personas. Entonces, por ejemplo, nosotros si vemos a un niño en la calle y decimos, ay, pobre niño, está trabajando, ¿no? Estamos siendo muy subjetivos, qué pena que él tenga que trabajar, qué malos, ¿no? Sus padres por mandarlo a trabajar, que el niño debería estar jugando, que el niño debería estar en la escuela y no estar trabajando. Por ejemplo, este es un efecto de subjetividad porque nosotros estamos pensando ya con una valoración emocional sin entender realmente cuáles son las condiciones que lo llevan al niño a poder al desarrollar una actividad, por ejemplo, laboral. Que puede ser por explotación, ¿no? Que eso ya pensar en todos estos aspectos que podrían llevarlo a este niño en un proceso investigativo, que puede ser por explotación, puede ser por necesidad, puede ser por colaboración al padre, o no, o sea, pueden haber algunos otros factores, pero si solamente desarrollamos una investigación desde la valoración emocional, no es buena, es un obstáculo que nos va a impedir generar una investigación realmente fehaciente, que goce de datos reales, ¿no? Otro aspecto sería el autoritarismo. Esta es una tendencia a aceptar como verdadero una afirmación de una persona, ¿no? En este caso, cuando nosotros estamos desarrollando una investigación, podemos encontrarnos en esos procesos investigativos con personas que pueden brindarnos información y que estas personas, por ejemplo, nos pueden dar, ¿no? O sea, esos líderes de opinión o representantes, ¿no? O con los que nos vayamos a entrevistar, pueden darnos algún tipo de información que sea muy autoritaria, muy posesiva, digamos, ¿no? Una afirmación de una persona como verdadera. Entonces, basarnos solamente en esta información podría ser negativo. Y por otra parte también es el desarrollo de que puede generarse un autoritarismo en el grupo, en el equipo de trabajo que vaya a realizar la investigación. El líder, ¿no? El líder puede someter a un aspecto de autoritarismo a su grupo de trabajo, ¿no? Que podrían darse. Y el otro que es el dogmatismo, que son la tendencia a erigir fórmulas como verdades indiscutibles, ¿no? Una cosa es tener en general lo que es el autoritarismo, que es una verdad afirmación de una sola, pero el dogmatismo nos dice establecer criterios, establecer resultados solamente como verdades indiscutibles. También están muy relacionados el dogmatismo, el autoritarismo también con el etnocentrismo, ¿no? O sea, son actitudes muy posesivas, muy dominantes dentro de los procesos investigativos, ¿ya? Vamos a pasarnos un poco esta parte de lo que es el paradigma, ustedes ya lo van a leer, pero aquí tenemos unas definiciones, ¿ya? Entonces, ¿qué nosotros vamos a entender por lo que es el paradigma, ¿sí? Entonces, un paradigma, dice, es un esquema teórico, es una visión de lo que se entiende como una teoría, ¿sí? Es una vía de percepción, de comprensión del mundo, es que un grupo de científicos, dice, ¿no?, ha adoptado. Entonces, un paradigma es un esquema teórico, es decir, es un enfoque, una vía sobre la cual van a ir trabajando un grupo de personas que están más relacionadas o se inclinan más por ese tipo de teoría, ¿sí? O de enfoque teórico, ¿ya? Entonces ese va a ser un paradigma. Dice, los miembros de estos grupos tienen un lenguaje, nos dicen, unos valores, unas metas, unas normas y unas creencias en común, es decir, creen en lo mismo, se rigen bajo los mismos criterios de análisis, sobre los mismos valores, afrontan a las mismas metas, ¿no? Entonces, y también hablan un mismo lenguaje. Por ejemplo, están los matemáticos, sigue lo que sería el método más cuantitativo, y los sociales, ¿no? Las ramas sociales, como la sociología, la psicología, la comunicación social, por ejemplo, se va más por lo que sería el enfoque cualitativo, ¿no? Que es más analizar a las personas. Entonces, los cuantitativos, por ejemplo, son positivistas, y los cualitativos son más naturalistas. Ya más adelante les voy a mostrar un material para que puedan tal vez
entender más esta relación. Dentro de los paradigmas hay diferentes enfoques, dice, o maneras de ver o concebir algo, ¿no? Es de entender una situación, ¿sí? Un ejemplo, dice, el paradigma de los profesores estrictos, dice, ¿no? Hay muchos especialistas. Vamos a irnos con el ejemplo, ¿no? Tenemos el paradigma de los profesores estrictos. Este paradigma de los profesores estrictos se basa en realidades únicas de que todo lo que dice el profesor es la verdad, ¿no? O sea, no hay manera de discutirle al profesor sobre cómo, sobre lo que él está explicando, el cómo él está manejando la estructura, el esquema de valoración de lo que está enseñando y de lo que espera que los estudiantes aprendan y respondan ante eso, ¿no? El otro paradigma, por ejemplo, son de los profesores ya más contemporáneos. Estos profesores que entienden ya y que van aplicando los procesos, por ejemplo, del autoaprendizaje en los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Entonces ya son más relajados y también entienden que los estudiantes también vienen con ciertos conocimientos y no solamente vienen con la mente vacía, ¿no? Entonces hay que ir más bien adoptando ciertas técnicas diferentes a la de los profesores estrictos, ¿no? En este sentido, dice, ¿no? Hay muchos especialistas que consideran estas dos palabras, paradigma y enfoque, como sinónimos. Entonces, la diferencia es significativa, ya que el paradigma, dice, entraña cambios en las normas que rigen a los problemas, los conceptos y las explicaciones. Y el enfoque, dice, es una forma de ver o plantear, ¿no? La resolución del problema dentro de los grandes lineamientos o compromisos conceptuales. A estos los llaman paradigmas, ¿no? Entonces, el paradigma genera cambios en las normas que rigen a los problemas, conceptos y explicaciones. O sea, se basa en analizar esto, ¿no? Y el enfoque es empezar a desarrollar una resolución de estos problemas que se van generando, ¿no? En lineamientos grandes o compromisos conceptuales, les dice, ¿no? Y vamos a ver ya más adelante un resumen de ello. Este cuadro, yo les voy a pasar otro nuevo cuadro donde les voy a ir explicando este tema, ¿ya? No sé cuánto tiempo llevamos de la explicación. ¿Alguien me dice? Para que no nos... Dice sí, 36, media hora. Casi media hora, ¿no? Vamos a cortar aquí con la explicación del tema de... Esto con el interés de que podamos conversar, o sea, hasta el momento, hasta lo que hemos avanzado hoy, que sería el paradigma, ustedes tendrían que estudiar, ¿ya? Hasta el avance de hoy. No quiero darles algo más porque se les va a hacer muy complicado ya para dar el examen, porque hemos avanzado harto nomás en términos de lo que sería el plan, ¿no? Algunos conceptos que hemos visto en un inicio. ¿Listo? Entonces, hasta esta parte que acabo de revisar, no sé si tienen dudas, háganmelas ahora y vamos a pasar a hablar un poco sobre lo que va a ser el examen de la próxima semana. ¿Tienen dudas sobre lo que hemos hablado ahora? Jóvenes, pregunten. Buenas noches, Licen. Buenas noches, Lice. Disculpe, Licen, he estado un poco desatenta a la última parte, pero es referente a todas las características que nosotros tenemos que tener, ¿no, Licen, para realizar la investigación? Sí, es sobre las características del investigador, sobre cuáles pueden ser los obstáculos con los que pueden chocar en los procesos de investigación, ¿no? Eso. Ya, Licen, eso es. Gracias. Básicamente eso, y un poquito que hemos visto esto de los paradigmas, que ha sido muy, muy puntual, pero ya después lo van a ir entendiendo un poco más, para que de esa manera les voy a mostrar un cuadro, y con este cuadro ustedes ya van a poder entender mejor este proceso, ¿ya? Pero eso lo vamos a hacer más adelante, de aquí a la subsiguiente semana, en todo caso, que vamos a ampliar más esta parte, ¿ya? Quisiera que conversemos sobre el tema del examen.
yo estaba planificando hacer, anótense esto, yo quiero tomarles un examen escrito este martes que viene, ¿ya? Que tendríamos la última hora para que todos puedan estar en sus casas, ¿no? Que no me digan, estaba trabajando, no he podido llegar, que por favor. Entonces, yo creo que a las 8 en punto de sus casas ya pueden estar más tranquilos para dar su examen, ¿ya? Entonces, estaríamos dando el día martes 29 de septiembre el examen escrito. Las características para este examen escrito es de todo lo que hemos avanzado, a excepción de lo que sería el plan tour, que no entraría a este examen escrito, y tampoco entraría la estrategia departamental de turismo, que es, esos son dos documentos, dos herramientas técnicas que hemos revisado, ¿no? Que hemos ido explicando un poco sobre eso. Entonces, no entrarían esos dos temas, solo entraría la parte de las presentaciones, todo lo que hemos ido hablando básicamente, ¿ya? Todo lo que tienen ahí material disponible que lo han avanzado conmigo. Eso sería el día martes. ¿Qué necesitaría para ese día? Es que todos tengan su micrófono y su video encendido. Esa va a ser una característica que no pueden, una condición en todo caso, que no pueden rechazarla. Persona que no esté conectado su micrófono y no esté conectado su video durante el proceso del examen, no la voy a tomar en cuenta como si estuviera en el examen. O sea, yo necesito ver que ustedes estén haciendo el examen. Deben acomodar en un buen lugar su cámara, generar espacio donde no haya ruido para que no los interrumpan el proceso de su examen. Y eso sería para el día martes. Y el próximo viernes, como hoy día, les estaría tomando una evaluación también de todo lo que hemos avanzado, pero ya con un formulario, ¿sí? Es decir, aquellos que tal vez no vayan a poder responder muy bien en la parte escrita del día martes, pueden un poco ya recuperar nota que sería para el día viernes, ¿sí? Entonces tendríamos un recuperatorio en todo caso sería el formulario del día jueves, perdón. ¿Listo? ¿Se entiende? ¿O tienen alguna duda o tienen algún reclamo o no están de acuerdo con que se haga esas dos evaluaciones esos 2 días, ¿no? A ver, pronúnciense. Dice, está bien lo que Está estés todo bien. Está bien, dice. Están Licenciada. Belis, a ver, Silvia Belis, ¿qué dices? Sí, está bien. ¿Cómo dijiste el martes? Vamos a dar examen escrito, o sea, Yo les voy a poner en la pantalla las preguntas. Les digo, pregunta 1, tal es la pregunta. Ustedes que tienen que hacer solamente la respuesta en sus hojas. Yo les digo, ya, hemos concluido con el examen. Saquen foto. Tienen 2 minutos para sacar foto y enviarme por WhatsApp, por mensaje privado. Me van a enviar esa foto. Y después de enviarme por WhatsApp, esa misma foto la van a subir a la plataforma. Debe ser la misma foto. ¿Sí? ya entendí. Entonces, va a entrar todo lo que hemos avanzado, a excepción de que, o sea, puedo mencionarles lo que es el plan tour, en términos generales, algunas cosas que también ya lo han estudiado, pero no les voy a preguntar a detalle qué dice el plan tour, porque eso ya lo hemos evaluado, ¿verdad? O sea, específicamente el plan tour ya lo hemos evaluado con un formulario, entonces ya tienen nota de eso. Entonces, puedo preguntar algunas ideas generales, digamos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de una herramienta departamental como la estrategia? Porque ustedes ya me la tienen que decir, ya saben, ya hemos hablado de cuáles son los objetivos, de cuál es la finalidad de estas herramientas, ¿no? Entonces, y de toda la parte teórica que hemos avanzado, ¿ya? Ok. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Alguien más tiene dudas? Entonces, no están en contra de lo que les estoy planteando. Dicen, yo estoy un poquito en contra de lo del video. No tengo ¿Video? cámara yo dentro de mi computadora y se me hace un poco difícil, ¿no? Que me Pero en puedan tu grabar. celular. No manejo mucho mi celular, ¿no? Pero Lo que pasa es de que esta es una forma en la que yo puedo verificar que están haciendo solos y que están escribiendo, ¿sí? O sea,
No puedo, no voy a hacer algo, no voy a hacer, no voy a romper con esto que he dicho porque es una condición que la pongo yo en mi materia de forma específica, Carlos. Entonces, lo que sí puedes hacer tal vez con algún pariente te prestas y puedes enlazarte a la clase, como vamos a hacer por un enlace Meet. Entonces, te compartes el enlace a otro celular que te presten solo. Ni siquiera va a ser una hora completa nuestro examen. Van a ser máximo 30 minutos porque tampoco es que van a hacer preguntas tan ampulosas, ¿no? Entonces, un esfuerzo solo es un día. Bueno. ¿Ya? Un esfuerzo. Y eso es el día martes, por si acaso. ¿Alguien más? ¿Nada? Entonces, Dice, ¿sí? la estrategia departamental no va a entrar, ¿verdad? Dijo. No va a entrar en detalle, ¿sí? Pero Ya. sí ustedes la tienen que entender cuál es el objetivo de la estrategia departamental, qué es lo que buscan, ¿no? O sea, por algo se les ha pasado el material, deberían leerlo por lo menos mínimamente, tratar de entender cuál es el objetivo, porque hay una parte en la que les dice al inicio, les dice, ¿no? Esta es una herramienta que busca, ¿no? Que espera tales cosas, entonces deberían leer mínimamente un poco al inicio. No les voy a entrar a detalle qué dice tal cosa, qué atractivos incluye, qué propone, no, esas cosas no las voy a preguntar. O sea, cuál es el objetivo de cada herramienta, ¿no? Eso sí, sí va a estar. ¿Ya? Gracias, Lisa. Después de todo lo demás que les he pasado, sí va a estar. ¿No? De las presentaciones, de esto que hemos avanzado hasta el día de hoy. ¿Ya? Así que puede entrar de todo eso puede entrar un poco en el examen. ¿Ya? Y en el formulario también. Si no hay entonces más preguntas, más dudas, terminaremos nuestra clasecita. Si alguien tiene alguna consulta, duda, hágala ahora antes de que demos por finalizado y así se pueden preparar para su próxima clase. Yo tengo una consulta. Dime, En Jane. el examen no sé si puedo estar con auricular en caso que necesite algo porque el altavoz de mi celular se malogró, entonces con auriculares paso clases igual. Mientras yo te pueda escuchar a ti, puedes hacerlo con auriculares, no hay problema. Pero lo que sí es que tienes que cuidar que no haya ruido a tu alrededor, ¿no? O sea, que no afecte esa parte. ¿Ya? O sea, pueden usar auriculares, no hay problema. Pero es que sí esté abierto. El micrófono y el video tienen que estar activados en modo encendido para el examen, ¿ya? ¿Alguna otra duda? Por si acaso, su examen escrito tiene un puntaje de 30 puntos y el formulario que van a dar el siguiente jueves, como hoy día, va a ser por 20 puntos. Entonces se van a compensar ahí 50 puntos de trabajo, ¿ya? O sea, de nota, ¿no? Entonces, rájense, estudien un poquito para la próxima semana. Si ya estudian para el día martes, o sea, no tienen tampoco tanto que estudiar para el día jueves, ¿no? Porque va a ser un día después, ¿no? 2 días después que van a dar, ¿no? Y sobre el mismo contenido en pocas palabras. ¿Listo? Muy bien, Lisa, gracias. Bueno, jóvenes, si no hay nada más, entonces me despido y que estén muy bien y nos vemos el día martes para el examen. Hasta luego, Lice. Chao, chao. Gracias, Lice. Hasta luego. Adiós, adiós. Hasta luego, Lice. Chao, chao, que les vaya bien. Chao, Lice. Adiós.